ya la había anticipado doña Paula Bolívar, un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo. La última vez que hablamos del tema, Paula, me recuerda la cifra, íbamos en 1.3 billones de pesos. 3 billones de pesos. Y usted dijo, ahí vamos, pero faltan cosas grandes. Y ahora se abre este nuevo capítulo, Paula, que tiene que ver con la maquinaria amarilla de gestión del riesgo. ¿De qué se trata? Pues Lucas, Sigue la W conoció en exclusiva las 216 órdenes de proveeduría o los 216 contratos de maquinaria amarilla que entregó el señor Olmedo López, exdirector de gestión del riesgo, y Sneider Pinilla. Estos contratos, Lucas, se entregaron a dedo y suman más de 200.000 millones de pesos. Llama poderosamente la atención que el 35% de estos contratos fueron enviados para el municipio de Uribia, en La Guajira. No puede ser. Sí, señor. Todos los caminos conducen a Uribia. Jaime Buitrago, Partido Conservador. El total del valor para Uribia fue de más de 76.000 millones de pesos. Pero Lucas, vamos por partes, porque este mes que pasó, el mes de mayo, el ministro del Interior, el ministro Velasco, denunció a Olmedo López y advirtió que Olmedo López tendría que explicar a las autoridades a dónde envió la maquinaria amarilla, y también cuestionó un tema de lazos familiares en la Uribia. Escuchemos rápidamente qué fue lo que dijo el ministro. De Caregato, un ladrón que tendrá que contar quién era la funcionaria de la alcaldía de Uribia con la cual él hacía negocios, qué negocios hacía con el padre de esa funcionaria. Un ladrón que tendrá que explicar por qué la mayoría de la contratación de la maquinaria amarilla se hacía solo en 2 departamentos y se contrataba con empresas de Itagüín. Un ladrón que le robó mucho dinero a los colombianos y que quiere volarse con el dinero. Venga, Paula, porque esto sí es de no creer. Entonces, estamos hablando, el total de este capítulo de la maquinaria amarilla, 200.000 millones de pesos, de los cuales, ¿cuántos se fueron directamente para el municipio de Uribia? 76.000 millones de pesos. 76.000 millones de pesos. ¿Usted me recuerda, por ejemplo, cuál fue el total del escándalo de centros poblados que le costó la cabeza a la entonces ministra Karen Abudinen? 70.000 millones de pesos. 70.000. Aquí estamos hablando, solo en Uribia, solo en el capítulo de la maquinaria amarilla, 76.000 millones de pesos. Siga adelante. Pues Lucas, veamos rápidamente ese informe que conocimos aquí en exclusiva en Sigue la W. Nosotros lo que hicimos, Lucas, es un informe donde están todos esos órdenes de proveeduría, pero en este yo le subrayé exactamente los contratos de Uribia porque son los que más llaman la atención, y estos contratos los hicieron para el tema también de los jagüeyes, cuando, según denunció ya la representante Kate Jubinado, hay un contrato por 76.000 millones de pesos para construir los jagüeyes. Sin embargo, esta maquinaria amarilla, Lucas, también fue contratada para hacer jagüeyes. Entonces, ¿doble contratación o cuál era el objetivo? O sea, por un lado, contrato de jagüeyes, por el otro lado, maquinaria amarilla, los dos confluyen en los mismos municipios. Sí, señor. Y mire, rápidamente les mostramos a esta hora ese informe que tuvimos en exclusiva, en donde, mire, dice, el contrato más alto que encontramos de maquinaria amarilla, Lucas, por supuesto que es para Uribia. Mire, acá es el primero que aparece, dice, suministro de maquinaria amarilla para Uribia en La Guajira por 14.876 millones de pesos. Control y seguimiento por 1.042 millones de pesos. Cuando dice control y seguimiento, Lucas, es que es la interventoría. Entonces, no solo entregaron la maquinaria amarilla, sino también la interventoría. Todos esos contratos que encontramos son 18 contratos únicamente para la Uribia en La Guajira. Pero esto sí es absolutamente de no creer. Es que hagamos un pequeño paréntesis. Municipio de Uribia, recuérdenos ¿qué contratos, qué capítulos de este escándalo de corrupción nos llevan a ese municipio? Aquí estamos hablando de maquinaria amarilla. Usted nos mencionaba a los jagüeyes y también decía, es que pareciera que querían inundar ese municipio. Claro que sí, porque recuerde usted que fue el alcalde de Uribe el que pidió los 40 carrotanques. También fueron los que contrataron las plantas desalinizadoras. Todo era para Uribia. ¿Por qué todo era para Uribia? Lo que está diciendo el ministro del Interior, no lo decimos acá en Sigue la W, es que esto se estaba enviando, el señor Olmedo López estaba enviando todos estos contratos que eran administrados por el suegro de Olmedo López, que recordemos tenía una relación con María Alejandra Mejía,
Uribia, quien es la directora de gestión del riesgo en Uribia. El suegro de Olmedo López se llama el señor Germán Mejía Sierra, más conocido como Manchi. Esta era la persona, según nos dicen fuentes, incluso de la gestión del riesgo, que se encargó de administrar, Lucas, todos estos 76.000 millones de pesos. ¿Qué pasó en La Guajira entonces? La mayoría de maquinaria amarilla, por supuesto que no llegó nunca, pero la maquinaria que sí llegó, la alquilaron para la foto. No puede ser. Sí, señor. La alquilaron para la foto. Nosotros llamamos a diferentes autoridades indígenas de la Alta Guajira y nos dijeron, aquí no arreglaron los arroyos, no arreglaron las vías terciarias, que pues para eso estaban enviando la maquinaria amarilla. Y la maquinaria amarilla que enviaron era para tomarse la fotografía, decir que se hizo el trabajo y ya después se llevaban la maquinaria. Aquí Andrea me está preguntando, Andrea, que no es ingeniera, no como usted, yo que soy ingeniero, sí. ¿Qué es maquinaria amarilla? Pues, Lucas, recordemos que la maquinaria amarilla es todos esos equipos que se necesitan para arreglar las vías terciarias, para mover, digamos, cuando hay derrumbes, para mover las retroexcavadoras, tractores, volquetas, etcétera. Sí, toda esa maquinaria que es amarilla y que es gigantesca y usted no se la puede llevar dentro del bolsillo. Esa maquinaria, si usted la alquila, pues la gente que está en Uribia la tuvo que haber visto. La mayoría de gente no vio la maquinaria amarilla y solo unos pocos nos dicen que la vieron, pero la vieron durante 4 horas. Paula, dentro de toda esta contratación que se hizo en Uribia, por ejemplo, que es el caso, le informaron, le dijeron si hubo algún estudio previo para determinar que sí se requería la maquinaria amarilla, que sí era necesaria para obras, algún tipo de informe que dijera, sí, es que necesitamos eso urgente. Pues Mauricio, lo único que encontramos, no encontramos esos estudios previos en absoluto, lo que sí obtuvimos... Festival Internacional de la Contratación Directa. Pues es que era una maquinaria muy, pues, chambonamente pensada, pero era toda una estructura para delinquir, para robarse la plata, para evidentemente. Para saltarse las licitaciones, para saltarse los estudios previos, para saltarse los requisitos de la Ley 80. Y se activó toda esa red de corrupción a través de los políticos, de los contratistas, de la foto, de las comunicaciones, donde sacaban pecho de algo que realmente no existía. Qué vergüenza. Incluso conocimos, Mauricio, esa orden de proveeduría, que usted es experto en esas órdenes de la gestión del riesgo, que es simplemente páguele a estos 14.000 millones de pesos. Este es el contrato más grande de maquinaria amarilla y conocimos esa orden de proveeduría. Por supuesto, el solicitante es el señor Sneider Pinilla, quien hoy está pues buscando ese principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación. Es que él era el solicitante, pero además supervisaba, ¿no? Porque supervisó lo de los carrotanques. Digo, todo está bien. Veamos, por favor, el siguiente documento de la orden de proveeduría, en donde en efecto ahí dice, si por favor me ayudan a ampliarlo, que el solicitante fue el señor Sneider Pinilla. Entonces, llama la atención, Lucas, que esto se contrata por horas. Entonces, están buscando unos proveedores y le dicen al proveedor, mire, yo necesito tantas horas. ¿Cómo se puede cuantificar este millonario robo? ¿Quién me dice a mí que la máquina estuvo 5 horas trabajando, 4 horas? Es imposible. No, pero perdóneme, si estábamos hablando de más de 70.000 millones de pesos, yo pensé que eso era comprando los aparatos. No, es alquiler. Es que es el alquiler por hora de la maquinaria amarilla. Nosotros hicimos rápidamente un gráfico para que las personas que hasta ahora nos escuchen ingresen a nuestro YouTube Live y entiendan pues en totalidad cómo fue. Mire, entonces, durante del 2023, Lucas, al 2024, es decir, en toda la administración del señor Olmedo López, se emitieron 216 órdenes de proveeduría. ¿Qué es esa orden de proveeduría? El aval para que la fiduprevisora me desembolse los recursos. Eso en total me da 214.000 millones de pesos. De esos 214.000 millones de pesos que eran para todo el país, 76.600 millones de pesos se fueron para la Uribia a través de 18 contratos de suministro, control de maquinaria y control de la maquinaria amarilla. Pero otra cosa más grave, Lucas, de estos 16 contratos que conocimos en exclusiva en Sigue la W, en el informe que hace la propia gestión del riesgo, se informa lo siguiente, que hay pérdida de documentos. No hay trazabilidad, no hay ejecución, no hay forma de hacer la trazabilidad si la maquinaria realmente, los proveedores de la maquinaria amarilla prestaron ese servicio, ya fuera para hacer los agüeyes, para arreglar las vías o para manejar el desbordamiento de un río. Hoy, Lucas, lo único que estamos presentando es lo de la Uribia, porque estamos revisando los otros contratos, que obviamente hay muchísimos en Santander, en Córdoba y en otros departamentos. Pero lo de Uribia es absolutamente escandaloso. Pues que aquí nos acostumbramos a
a una máxima que además es un poquito triste, que es que roben, pero que hagan. En este caso, pues está más que comprobado que se robaron hasta el agua de los floreros, pero se hizo por lo menos algo. Usted va a Uribia ahorita y ve que cambió algo. No, en absoluto, Lucas. Nosotros hablamos con las autoridades indígenas que fueron las que en su momento nos dijeron, aquí no ha llegado ningún carro tanque. Y a esas mismas comunidades llamamos y nos dijeron, aquí no hubo maquinaria amarilla, aquí no hicieron jagüeyes, aquí no arreglaron las vías, no hicieron absolutamente nada. Solo uno fue el que nos confirmó que habían llevado una maquinaria durante un día, les tomaron la foto y se llevaron la maquinaria amarilla. Qué descaro, qué descaro. Qué Y ese horror. perdón del señor Snyder, pues, suena vacío frente a tantas Pero es que además Paula va irregularidades. un pasito más adelante, entonces uno esperaría que todo esto, las plantas desalinizadoras, la maquinaria amarilla, los jagüeyes, por supuesto los carrotanques, todo eso tiene que estar en la matriz de colaboración, ¿no? Claro que sí, todo tiene que estar en la matriz. Y Lucas, un dato adicional, y recordemos que a los meses de que hubiese asumido el nuevo director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, él se puso a revisar y también dijo, oiga, esto de la maquinaria amarilla está raro. Sí. Al parecer, esto también hizo parte del, ¿cómo lo podríamos decir? De la ruta Entramado de la de corrupción, el entramado de corrupción. Pero para finalizar, Lucas, quiero que terminemos con una fotografía de Germán Mejía Sierra, quien es el suegro de Olmedo López. Él es el papá de María Alejandra Mejía, quien se desempeñó en todo esto y todavía creo que sigue siendo la directora de gestión de riesgo para el municipio de Uribia en La Guajira. Aquí con quien aparece el señor Germán Mejía Sierra. Ahí aparece con Jaime Huitrago, quien es el actual alcalde de Uribia, quien defendió a Olmedo López y quien dijo que los medios de comunicación éramos unos amarillistas. Entonces, Lucas, todo esto nos vuelve a llevar al municipio de Uribia. ¿Cómo es posible que en todo el departamento hayan sido 200 mil millones de pesos y de esos 200 mil millones de pesos, es decir, el 35%, más del 35%, se haya ido para el municipio de Uribia y hoy no haya absolutamente nada? No, pues si se hubiera invertido toda esa plata efectivamente en Uribia, estaríamos hablando de una situación totalmente distinta para una de las regiones más pobres de Colombia. Entonces, con esta cuenta llegamos a cuánta plata que se ha ido por el sifón de la corrupción Pues, de la unidad para la gestión Lucas, de riesgo. estamos en más de 1.500.000 millones de pesos. ¿Será que llegamos a los 2 billones? Sí, yo creo que sí, claro. claro. Porque es que esto es de lo que tenemos. Yo creo que ya podemos estar hablando sin problema, sino del escándalo de corrupción más grande, de uno de los más grandes de la historia de Colombia. Sí. Y todo eso, pues, desafortunadamente lo ha ido revelando pasito a pasito y capítulo a capítulo doña Paula Bolívar. Ahora, Y Lucas, un dato sí. adicional, hay que saber, digamos, de todos estos desembolsos, ¿cuánto se desembolsó realmente? Porque recuerde usted que el actual director tiene la potestad de frenar, suspender, sí. de suspender órdenes que ya estén en la fiduprevisora a punto de pagarse y que no se paguen. Pues Entonces, esperemos que se haya podido minimizar, pero el daño sin duda ya está hecho en la unidad para la gestión del riesgo. Y los otros 3 billones de los gobiernos anteriores, según la Contraloría, también es importante Claro. la responsabilidad del gobierno de Iván Duque. Y a eso le vamos a poner la lupa, porque sin duda esto no empezó acá ni ha terminado. O bueno, esperemos que ya haya terminado. Pero estamos hablando de mucho dinero, y en este caso, en las cuentas de Paula Bolívar, 1.5 billones de pesos, el escándalo de corrupción en gestión del riesgo. Pues bueno, Paula, queda uno muy achantado. muy achantado. Y Lucas, ahorita que está empezando la temporada de lluvias y empiezan esas emergencias donde no han invertido absolutamente nada y eso puede llegar a cobrar vidas. En este tipo de situaciones, en la vida de los colombianos es donde termina la corrupción.